poder planificar, poder estar seguro y tranquilo con lo que estás haciendo en tu negocio. Y muchas veces no solamente está en manos de tu asesor o tu gestor. Ten en cuenta que es muy importante que tú, como gerente, como director de tu negocio, seas conocedor de todo lo que está pasando en tu empresa. Es verdad que muchas veces los asesores o los consultores intentamos tiraros un capote y que de alguna manera ayudaros para que entendáis esto de la fiscalidad de una manera más clara, pero también es cierto que muchas veces el lenguaje en el que hablamos es bastante denso y a veces no se entiende bien. Mi intención en este directo, ¿cuál es? Pues que puedas entender realmente qué es esto de la fiscalidad, qué es tu negocio, y luego durante el desarrollo de la misma pues te daré unos tips, te daré unos consejos frutos de mi experiencia durante casi 30 años, desde el año 97, ya no sé cuántos son, en el mundo de la consultoría, empezando siempre en la parte fiscal y contable y luego compatibilizando esta profesión con la formación, algo muy enriquecedor también. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a empezar a contaros y luego abriré un turno de preguntas para todos aquellos que me queráis preguntar cualquier cosa respecto de las dudas que podáis tener, ¿vale? El tema para mí clave es el siguiente. Si yo me tuviese que plantear, tengo un negocio y ese negocio hace que cuando llega el momento en el que tengo que liquidar, bien sea trimestralmente o mensualmente, mis modelos y hacer mi declaración anual y veo que siempre estoy pagando, ¿por qué pago tanto? No entiendo que cada vez se generen mayores subidas de impuestos. Intento pagar el IVA y no puedo pagarlo. Son preguntas que me llegan al despacho pues casi todos los días, ¿no? Entonces, al final, quizá la pregunta que tendría que hacerse uno como empresario es: ¿podría tener alguna herramienta que me permitiese controlar lo que tengo que pagar en cada una de las liquidaciones? Y la herramienta es prever, planificar. La fiscalidad es algo que siempre se tiene que generar de una manera anticipativa. No podemos hacer nada cuando ya estamos en un periodo en el que los plazos han vencido. Es decir, pongo un ejemplo claro. Hoy estamos a 17 de enero. ¿Podemos hacer algo sobre los impuestos que tenemos que liquidar del año 2023? Absolutamente nada. Entonces, la base fundamental en primer lugar es tener una conexión directa con tu consultor, con tu asesor, y que te pueda informar y te pueda dar esa información fehaciente, contable, real de lo que está pasando en tu empresa en el tiempo correcto para tú luego poder tomar decisiones antes de. Es decir, ¿cuándo se podrían tomar decisiones, hablo de pequeñas empresas, sobre el cierre del año pasado? Pues lógicamente en octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Ahora ya da igual. Entonces, para mí, alguien que te está ayudando en tu empresa en la parte fiscal, no sirve de mucho que yo te llame y te diga tienes que pagar 5.500 euros de IVA. No sirve de mucho. O tienes que pagar en julio de impuesto de sociedades 8.000 euros. Si durante el mes de octubre, noviembre y diciembre tú y yo estamos conectados y estamos trabajando para minorar esa carga, pues yo creo que al final el resultado va a ser mucho más óptimo, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, lo que tenéis que entender es que lo primero que tenéis que hacer es analizar la situación actual que viene heredada del pasado. Primera pauta:
a tener clara, bueno, ¿yo qué impuestos estoy liquidando? El IVA. Muy bien. Y hablaremos del IVA pensando en que el IVA simplemente es un impuesto en el que nosotros lo que hacemos es recaudar el dinero de nuestros clientes y deducirnos el dinero de nuestras facturas pagadas. Es decir, IVA devengado menos IVA deducible, el IVA que cobro menos el IVA que pago. Luego al final, cuando mucha gente me dice, es que en el tema IVA siempre pago mucho IVA. Bueno, es que el IVA no es tuyo, el IVA es de la agencia tributaria. Entonces lo primero que tenemos que ser es previsores y decir, bueno, ¿podría yo tener alguna solución para cuando llegue el tema de liquidar el impuesto, tener el dinero para hacerlo? Y ahí es donde me gustaría escucharos a vosotros. Y bueno, al final yo abriré un turno de preguntas, ¿vale? Por otro lado, si tenéis una sociedad, tributaréis por el impuesto de sociedades. Y el impuesto de sociedades actualmente, en el año 2024, tiene una cuota impositiva del 23%, lo han reducido. 2 puntos, pero bueno. Y el impuesto de sociedades lo que hacemos es que liquidamos en base al beneficio que tenemos por diferencia entre las ventas o ingresos y gastos. ¿Se puede mejorar esa liquidación de impuesto de sociedades? Sí, pero se tiene que hacer en el año que se tiene que liquidar el impuesto, es decir, en el año 2023, pues se tiene que hacer en el 2023, aunque lo paguemos y lo liquidemos en el 2024. Entonces, si tenemos una sociedad, tenemos que ver pautas para intentar disminuir esa carga fiscal. Y luego, por otro lado, ¿qué ocurre con si soy una persona física y estoy tributando por IRPF? Pues tengo 3 modalidades. La estimación objetiva o módulos, la estimación directa, que es normal o simplificada, se deriva en 2. Entonces, los módulos es una ley muy antigua en la que yo siempre pago lo mismo primero, segundo y tercer trimestre y luego al cuarto trimestre regularizo con la realidad de lo que ha pasado en mi empresa y eso lo trasladaré a mi declaración de la renta. Mientras que el IRPF en estimación directa pues es exactamente igual que en el impuesto de sociedades. Por diferencia entre ingresos y gastos genera un beneficio, pero en este caso el beneficio va a una base imponible que es una escala progresiva. Es decir, conforme estoy ganando más dinero, más pago. Entonces yo lo primero que haría sería estudiar acciones a realizar. O sea, vemos cómo está vuestra empresa y qué acciones podemos realizar para mejorar esa carga fiscal. ¿Cuál es la manera más correcta de operar? Pues no solamente hacer una planificación fiscal, sino lo que hay que hacer es un plan anual de desarrollo. Es decir, lo que hay que hacer es un plan estratégico anual donde yo no solamente trabaje la fiscalidad, sino que trabaje la fiscalidad, la contabilidad, haga un plan de marketing, haga un plan de producción, sepa claramente qué objetivos quiero cumplir, qué medios voy a tener, cómo los voy a utilizar. Entonces, la fiscalidad es algo a tratar, pero siempre tratándolo desde la globalidad de la empresa. ¿De qué manera trabajo yo cuando trabajo como interim manager o como consultor externo en una empresa? Pues lo que hago es que trabajo con presupuestos. Esos presupuestos generan unas previsiones. Esas previsiones luego las voy contrastando con la contabilidad y veo si la empresa se desvía o se acerca a lo que tiene preparado como un beneficio esperado. Y esa forma es la forma más clara de poder controlar si tú quieres conseguir un objetivo. Presupuestos observo que muchísimas empresas no hacemos o no hacéis y es muy importante el poder hacerlos porque de esa manera sabes hacia dónde te puedes aproximar o no. Otro punto de vista claro para poder llevar bien esta planificación fiscal es averiguar cuál es la cuota real en la globalidad que estás pagando. Es decir, si tengo una sociedad, pues pagaré
una carga impositiva de impuesto de sociedades, pero luego también pagaré, si tengo una nómina en la sociedad, como persona, como gerente o administrador de la empresa, también pagaré una carga fiscal en mi IRPF. O si la sociedad genera beneficios, pues esos beneficios, si quedan repartidos dentro de los socios como dividendos, también van a ir a mi escala del IRPF. Entonces no se trata solamente de saber qué estoy ganando en mi sociedad y cuál es el resultado neto y cuál es el impuesto de sociedades y la carga impositiva, sino cómo eso se traslada también a mi renta personal, porque en la mayoría de empresas pues estamos todos metidos ahí en el mismo saco, los socios o los empresarios y la sociedad. Y si por otro lado tengo una empresa que actúa como persona física en IRPF, pues tengo que ver también cuáles son los diferentes rendimientos que voy a tener, que normalmente se pueden producir pues por rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, rendimientos de actividades económicas y ganancias o pérdidas patrimoniales. Entonces, una cuestión a tener clara es que no solamente mire mi carga fiscal de mi empresa, sino que también vea la carga fiscal que tengo a nivel personal, ¿vale? Entonces, al final, lo que sí que tenemos que tener claro es que tenemos que averiguar en todo momento lo que me cuesta pagar al Estado por yo ejercer mi actividad en mi empresa. A nivel individual, si tengo una sociedad, y luego a nivel particular, si soy persona física, y por último, en nivel global. ¿Por qué? Porque podemos un poco trabajar, dependiendo de cómo esté la fiscalidad, en un impuesto o en otro, con esas diferentes situaciones. Otra cuestión que se me pregunta mucho y que muchas veces me he dado cuenta es que no tenemos que confundir, por un lado, lo que es la retención con la carga fiscal, ¿vale? Es decir, si por ejemplo un trabajador tiene una nómina, a ese trabajador se le retiene una cuantía en nómina. La cuantía que te están reteniendo, que es lo que tú dejas de percibir de la parte de vengada, o sea, lo que tú cobras en líquido es menos de lo que tú tienes como devengado porque se te retiene una cuantía. Esa cuantía es un pago a cuenta, es una cuantía que juega a tu favor en tu declaración de la renta, pero no es tu carga fiscal. Tu carga fiscal será la cuota que se determine por las diferentes bases imponibles y luego, cuando la estimemos, la cuota líquida que sale, no sé, 3.000 euros, si a ti te han retenido 4.000 euros, te sale devolver 1.000 euros la declaración, pero no quiere decir que no pagues en tu declaración de la renta. Lo que te está indicando es que tú tienes una carga fiscal de 3.000 euros y como te han ido reteniendo durante el año más dinero, te sale una cuantía negativa a devolver, ¿vale? Entonces, eso en tanto en una nómina, en tanto, por ejemplo, en el impuesto de sociedades con los pagos a cuenta o en el IRPF con los pagos a cuenta. No confundáis nunca lo que os devuelven o lo que tenéis que pagar en la declaración cuando la liquidáis con lo que realmente es vuestra cuota impositiva. Y es algo que también tenéis que valorar. Estos 5 puntos, que voy a repasar, sobre todo para la gente que ha entrado más tarde, analizar la situación que tenemos heredada del pasado y ver cómo queremos partir para tener una planificación fiscal mejor, estudiar acciones a realizar, trabajar siempre desde el punto de vista presupuesto-contabilidad, marco un presupuesto, contabilidad, veo qué desviaciones tengo y con esas desviaciones veo si me controlo o me acerco o me alejo de lo que tengo esperado como beneficio, averiguar cuál es la cuota real en la globalidad y por último no confundir retenciones con cuota pagada. Son los puntos, podemos decir, más claves que quería remarcar en este directo. A partir de ahí sí que me gustaría de alguna manera
daros unos tips fruto de mi experiencia durante tanto tiempo en el sector de la consultoría para que esa cuota fiscal pueda ser mejorada. En primer lugar, lo del IVA. Estaba explicando al principio, no es nuestro. Yo aconsejo a todos los clientes que lo aparten en una cuenta aparte, que aparten el IVA de sus ventas, ¿vale? El IVA de sus ventas. Lo aparten en una cuenta bancaria aparte y de ese modo, cuando viene la liquidación del impuesto, siempre pagarán menos de lo que tienen en el banco. ¿Por qué? Porque si apartas el IVA de tus ventas, como también te deduces el IVA de tus compras, pues tienes ahí un pequeñito ahorro que vas haciendo trimestre a trimestre y que luego al final del año pues puede ser interesante que lo utilices para otras cosas. Por ejemplo, para pagar el impuesto de sociedades o el IRPF. Como decía, la planificación fiscal siempre se produce antes en el proceso de cierre, no a posteriori. Entonces, es interesante también tener en cuenta, por ejemplo, que se controlen los impagos. ¿Por qué? Porque en el impuesto de sociedades y en IRPF puedo generar gastos por provisiones, por insolvencias, por posibles impagos futuros que tenga que tener, que bien prevea o que bien se hayan producido, y eso lo que me va a hacer es minorar el beneficio, de tal forma que voy a pagar menos. Inclusive con el IVA también, porque con el IVA, si se produce en un tiempo concreto, si hay una denuncia contra ese cliente, puedo recuperar esa cuota de IVA devengado. Yo iría con mucho cuidado, sobre todo con el tema de las liberalidades, o sea, que son las liberalidades y los gastos de difícil justificación, es decir, invitaciones a clientes, comidas, viajes, etcétera, ¿no? Porque luego en una inspección son bastante poco defendibles. También iría con mucho cuidado con el dinero que los socios cogéis de la empresa o al revés, dado que también produce luego un efecto fiscal y si no se controla y se genera bien, pues también pueden tener sorpresas en inspecciones. Y sobre todo con los gastos no deducibles, ¿vale? Por ejemplo, con las multas y sanciones, dado que eso va a generar una diferencia entre mi base imponible y lo que yo devengo en el impuesto de sociedades, el gasto contable, y eso me va a hacer que pague más en el impuesto de sociedades. Y el tip estrella que yo utilizo es el siguiente. Normalmente cuando me viene alguien a montar una empresa, creamos una sociedad. Esa sociedad, lo que hago es que estudio cuál es la nómina que tiene que tener ese socio dentro de la sociedad. Esa nómina que tiene que tener como socio en la sociedad va a una escala progresiva de IRPF, que intento siempre que la nómina esté por debajo de la cuota fiscal del 23%. Entonces le pongo una nómina que haga que, en primer lugar, no tenga obligación a presentar declaración de la renta, y lo que estoy haciendo es que le genero un gasto a la sociedad de tal forma que le estoy produciendo un ahorro del 23% de ese gasto, ¿no? Entonces es importante jugar un poquito con lo que es la nómina del socio, con el tema del beneficio, para generar más gastos y reducir beneficio y pagar menos impuestos de sociedades. Importante también tener en cuenta que yo tengo dos vías de recuperar dentro de la empresa dinero para mí. Una es vía nómina, como estaba explicando, y una segunda es vía dividendos. Vía dividendos significa que cuando se genera la junta de accionistas y se hace el reparto de esos dividendos, lo que voy a tener es la posibilidad de recibirlos en junta y repartírmelos con mis socios o yo mismo, si soy único socio. Y esos dividendos van a tributar en el IRPF a partir del 19%, que es una tributación bastante más baja que si me meto nómina me voy a rendimientos de trabajo, porque me iré a una escala progresiva y tendré que pagar más.
Entonces, esos 5 aspectos son los que yo destacaría también a tener en cuenta, ¿no? Para una planificación fiscal correcta. Es decir, no confundir que el IVA es mío y guardármelo en otro sitio, en una cuenta bancaria diferente, control de impagos, control de posibles deducciones por I+D+I, etcétera, que ya lo hablaremos más adelante en otros directos. Cuidado con el tema de las liberalidades, gastos no deducibles, dinero que coge el socio de la empresa, o al revés, dinero que pone el socio en la empresa cuando hace falta. Controlar también el juego nómina del socio con IRPF e impuestos de sociedades para pagar menos impuestos de sociedades, ahorrando. Y por último, el tema de dividendos. Entonces, yo en el directo de hoy no quería en ningún momento daros una charla formativa sobre qué es una planificación fiscal, sino quería ser muy claro en cuanto a mi nivel de experiencia sobre la forma en la que podéis conseguir que esa reducción impositiva se produzca y podéis conseguir estar más organizados, más planificados y no tener tensiones de tesorería en el momento que vais a hacer la liquidación de impuestos. Y ahora sí que ya, si queréis, abro un poquito turno de preguntas por si alguien me quiere preguntar alguna cosita. Y por último ya cerraré presentándome, porque lo que quería es sobre todo aquellos que estaban interesados en estar en el directo que lo puedan ver y que no les robe tiempo para otras cosas. Vale, yo solamente comentar, Adriana, tú que no eres, no tienes la sede aquí en España, sí que por lo menos entiendo, cuando veas el directo en su totalidad, que sí que serás capaz de encontrar como una similitud bastante clara entre lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo donde tú tienes la sede, ¿no? Entonces, es verdad que no tenemos una fiscalidad internacional global donde todos los impuestos se tributen de la misma manera, pero sí que la forma en la que tienen los estados de gestionar y controlar esos beneficios de las empresas es muy parecida, porque además la contabilidad es muy parecida, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad permiten que hoy en día prácticamente sea muy sencillo valorar una empresa en un país o en otro, ¿no? Salvo que, bueno, empresas que tienen que hacer consolidación de balances son empresas que tienen pues diferentes contabilidades en diferentes sitios y al final tienen que hacer un instrumento de consolidación, ¿no? Son empresas muy grandes. Creo que lo que estamos hablando hoy puede servir bastante bien también para vuestra empresa. Os voy a transmitir cuáles son mis intenciones en este 2024 respecto de los directos. Los directos los voy a hacer sobre todo porque lo que quiero es generar mejoras en aquellos que me sigan en el sentido de controlar. Ahora un momentito, enseguida te atiendo, Adriana, a la pregunta. Enseguida te contesto. La idea de los directos es que tengáis como mayores instrumentos o mayores armas para poder tomar decisiones. Por supuesto que luego en cualquier momento podéis hablar con vuestro asesor o podéis hablar conmigo, pero mi finalidad es que todo aquello que escucháis por internet, entrando en diferentes sitios, hablas, pones impuestos, planificación fiscal, etcétera, y muchas veces son la panacea, ¿no? de que esto no os preocupéis, que esto es muy fácil, que esto montas una offshore fuera de España y tal, igual, que al final lo que quiero es aclarar conocimientos para que luego no dudéis, porque muchas veces por puro marketing intentan confundirnos y esa confusión lo que produce es que produce desestabilización en el cliente y luego el cliente nos viene a nosotros diciendo, oye, que no me has dicho, que he escuchado en el bar, que he escuchado a mi cuñado, ¿vale? Entonces mi objetivo en los directos es dar conocimiento sobre ciertos aspectos, bien sean de la empresa o bien sean de otras cosas que luego hablaré, que tengo mucho que hablar, para que al final tú tengas una mejor
gestión y un mejor control de tu empresa. Ese es mi objetivo. Por eso he decidido intervenir por fin en redes sociales. Adriana, vamos allá. Tú tienes una marca en Venezuela. Vale. ¿Puedes registrarla ya? Vale. A ver, con el tema de patentes y marcas, como funcionamos en España, que entiendo que será una similitud quizás con la... A nivel internacional lo tengo claro, pero a nivel nacional y europeo puede ser diferente, ¿no? Es decir, aquí en España, como estamos en Europa, las marcas van como una matriz cruzada de doble entrada, en la que en primer lugar lo que entra es la zona geográfica y en segundo lugar las actividades que desarrollas con esa marca, ¿no? Es decir, que si por ejemplo tú en tu empresa desarrollas 2 actividades con esa marca, porque tienes una agencia de publicidad y tienes una agencia de diseño, pues entonces tú pagarás por cada actividad y luego vienen las zonas. Entonces, nosotros aquí en España normalmente lo que hacemos es que primero registramos la marca nacional, porque tiene que estar registrada la primera a nivel nacional. Una vez registrada a nivel nacional, la registramos a nivel europeo y luego ya viene el registro a nivel internacional. Entonces, yo entiendo... Muy bien, perfecto. Yo entiendo que si tú tienes la marca registrada en Venezuela, pues a nivel nacional Venezuela o a nivel nacional Argentina puedes actuar con ella, pero a nivel internacional necesitas hacer un registro de marca a nivel internacional para poder actuar en otros países foráneos, ¿no? Entonces, ahí sí que sería interesante ver tu caso particular más adelante, dado que lo que tendríamos que estudiar es si realmente para tú poder actuar en Europa, tú puedes actuar directamente con tu marca registrada a nivel internacional o además necesitas una registración europea, ¿vale? Sí, ahora contestaré a Joana, que es la segunda pregunta. Entonces, la cuestión es que una marca aquí en España es España, Europa, internacional, ¿vale? Y entonces en tu caso, Adriana, no te estoy diciendo... No, vamos a ver, no confundamos. Yo no te estoy diciendo que tengas que residir aquí para patentar una marca. Para patentar una marca en España, lógicamente tienes que estar en España, pero lo digo porque si tú tienes la marca a nivel internacional, lo que habría que estudiar es si también la necesitas a nivel europeo para poder actuar en Europa. ¿Vale? Entonces es un tema que se puede valorar, lo podemos trabajar. Y luego la siguiente pregunta de Joana, que también es súper interesante, ¿no? Online, ¿vale? Muchas veces me encuentro con la confusión de que la gente confunde la marca con el dominio, ¿vale? Entonces, mucha gente se cree, lo digo por lo que me llega a mí, mucha gente se cree que si coge el dominio, ¿qué te diría yo? Consuval.es, por ejemplo, Consultoría Valenciana, que es nuestra marca, ¿no? Consuval.es ya tiene registrada la marca. No tiene nada que ver. Es decir, una cosa es el dominio, el registro del dominio y el alojamiento que tengas de esa marca, y otra cosa es el propio registro de la marca, el patentar la marca, ¿no? Como nombre comercial o como lo que quieras. Entonces, online también. Es decir, tú puedes tener un dominio online, pero luego necesitas registrar la marca comercial. ¿Por qué? Porque si no, el que te registre esa marca comercial te va a capar y te va a decir, tú no puedes utilizar esta marca porque la tengo yo. Conozco muchos casos que han ocurrido en propiedad intelectual sobre esta situación. Vale, sobre el tema de aduanas, eso ya es un tema diferente, O sea, ya no tiene nada que ver con la propiedad intelectual. Es decir, si tú ya lo que quieres es patentar, no hablamos de una marca, patentar un producto, ahí ya entramos en otras historias. Entramos en tema de aduanas, en tema de derechos, de planos, etcétera. Y luego también se pueden patentar ideas, se pueden patentar recetas, se pueden patentar otras cosas. Pero lo que es la patente del nombre comercial o de la marca es lo que yo les estaba explicando hasta ahora. Bueno, nos hemos ido totalmente de lo que era la pretensión del tema de hoy, pero me gusta que sea así porque al final la idea es resolver inquietudes, ¿vale?
Claro, a ver, ten en cuenta que nosotros, los que trabajamos en las diferentes áreas de la empresa, que tenemos conocimientos bastante amplios de diferentes áreas, lo que trabajamos siempre son con partners, con colaboradores, ¿vale? Es decir, realmente yo soy un poco, por mi trayectoria, que ahora hablaré, como el médico de cabecera, ¿no? Como el médico general. Es decir, yo de patentes y marcas sé mucho, pero no soy especialista. Si necesito un especialista, pues aquí enfrente tengo Herrero y Asociados, que es una empresa que se dedica exclusivamente a temas de propiedad intelectual. Y entonces ellos son los que resuelven este tipo de cuestiones tan arduas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte yo estoy muy satisfecho con cómo ha ido esto. Y sí que quería explicar que, lógicamente, todos venís, los pocos que estamos aquí, venís de lo que hemos trabajado en redes sociales a través de publicitar lo que es Consubal, Consultoría Valenciana, ¿vale? De nuestra página web, que es, si la quieres anotar, Joana, es www.consubal.es, pues si lo quieres anotar en comentarios. Y luego, por otro lado, mi trayectoria profesional, esto ya lo quería contar al final, sobre todo por si hay gente que tiene prisa o lo que fuere. Yo empiezo un poco, soy economista de profesión, ¿vale? Empiezo con el tema de gestoría o de asesoría en mis inicios. Me dedico y me he dedicado durante muchos años a la formación, compatibilizando la formación con la asesoría, pero con el paso del tiempo, desde los últimos 8 o 10 años más o menos, entré a trabajar el área de consultoría estratégica. Por eso en nuestra web tenéis un apartado. Muy buenas, Evic. Saludos. ¿Vale? Por eso en nuestra web tenéis un apartado de lo que es la consultoría estratégica, David. Entonces, en la consultoría estratégica trabajo mediante una figura que se llama el Interim Manager, que es una persona con una cualificación muy amplia en diferentes áreas, que se integra junto con la dirección de la empresa, se integra ad hoc al departamento de dirección, arriba a la cúpula, y lo que hace es que crea un plan estratégico de desarrollo para que la empresa mejore. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos en áreas fiscales, marketing, etcétera, ¿no? Entonces, somos como un consultor externo que está en plantilla, que acompaña a la empresa durante la época necesaria para que todos los procesos sean correctos y todo funcione bien, y en el momento lo ve necesario ya se sale de la empresa y luego simplemente hay una futura revisión de control, pero ya no es una persona dentro de la plantilla de la empresa, ¿no? La ventaja de tener un interim manager es que, como a mí no me traspasa la piel los problemas de la empresa, porque yo soy alguien externo, pues tengo una visión diferente. Entonces, al tener una visión diferente, pues puedo ser más objetivo que dentro de la empresa, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un encontronazo con un trabajador que eres el CEO, pues tú lo verás con mucho más calor que lo veo yo. Y ya para terminar, en la pandemia me certifiqué, porque empecé con el tema del mindfulness más o menos paralelamente a lo que es la consultoría, y en la pandemia me certifiqué a nivel internacional como formador de mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, pues es complicado de entender, pero quizás yo diría que es lo que hace que tú, a través de la respiración, controles tus emociones, controles tu cuerpo, controles tu mente y seas capaz de vivir una vida plena, anclado en el presente, dejando de darle vueltas a la cabeza sobre preocupaciones que luego la mayoría de veces no ocurren. Entonces me desarrollé en el mindfulness, y ahora lo que hago también son sesiones de mindfulness, bien online o bien presenciales, individuales, para todo tipo de público, pero normalmente son directivos. Pero bueno, tengo todo tipo de público como clientes, ¿no? Y entonces, al final, mediante una sesión de innovación, pues dije, bueno, ¿yo qué soy? Y desarrollándome con un formador en una sesión de innovación, pues yo me he definido como
un personal strategic developer, es decir, un desarrollador a nivel personal y a nivel estratégico. Entonces, trabajo mucho con CEOs de empresa, con gerentes, les hago que mejoren a nivel mental para, por ejemplo, lo utilizo yo mucho para tomar decisiones, el mindfulness, porque hay veces que veo qué sensaciones me da en el cuerpo lo que estoy presenciando y entonces no solamente tomo una decisión a nivel económico, sino también la tomo a nivel de lo que me está diciendo mi cuerpo, que puede que sea lo contrario, que es lo que me dice el rollo, lo que me dice un poco la rentabilidad de ese negocio. Y entonces trabajo mindfulness y también le adjunto pues un poco lo que estoy innovando ahora al CEO, al directivo, si quiere un personal trainer para que mejore a nivel físico, ¿vale? Porque yo también trabajo mi físico, porque al final la mejora de la mente tiene que ir acompañada de una mejora del cuerpo, ¿no? Al final lo que hacemos es una transformación de la imagen hacia una conciencia plena, entonces tienes que, sin darte cuenta, mejoras tanto a nivel mental como a nivel físico o personal, ¿vale? Entonces tengo muchos temas que contaros que creo que os pueden ayudar, ¿ok? A ver, más o menos mi recorrido que yo he pensado trabajar en directo sería, pues, en primer lugar, lo veo como, muy interesante el también trabajar lo que es el tema de, podemos decir, qué ocurre con la gente que viene de fuera, ¿no? Es decir, cuando alguien quiere invertir en España o quiere montar un negocio en España, qué tiene que hacer para que ese negocio funcione de una manera correcta, etcétera, ¿vale? Quiero hacer directos también en inglés para la gente que viene como inversor o como trabajador aquí a España a hacer cuestiones de montar un negocio. Hay mucha desinformación en cómo montar un negocio. Luego quiero trabajar también mucho lo que es el tema en cuanto a empresa, el tema marketing, redes sociales, donde trabajará Joana, que también es mi colaboradora. Correcto, como dice Joana, el mindfulness para directivos no está enfocado solamente a las grandes organizaciones. De hecho, el 100% de mis empresas son pequeñas y medianas empresas. No tenemos clientes con empresas grandes, porque no es mi target, ¿vale? Yo no quiero trabajar con empresas grandes, porque al final me roban mucho tiempo, me roban mucha energía y la rotación de dinero es más baja que si trabajo con gente que es más, pues, como yo, gente normal, ¿vale? No grandes empresas. Esas que las trabajen aquellos que están en plantilla dentro de la empresa y que son grandes asesores, que no es mi caso. Entonces, lo que decía, ¿no? Es decir, al final yo lo que quiero trabajar en los directos, ahora creo que hay mucho nivel de desarrollo a la gente extranjera y trabajar todas las áreas, área de marketing, área de recursos humanos, área de financiación también. Hay problemas de financiación muchas veces las empresas a la hora de buscar financiación. Hay que ver cómo se negocia como una entidad financiera. Hay que ver que no solamente se trata de darle las cuentas, sino que también hacer un plan de desarrollo donde le digas lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. E incluso luego eso puede ser importante a la hora de firmar el propio préstamo o la deuda. Si te doy tantos beneficios, el tipo de interés será este, y si te doy estos altos, el tipo de interés será inferior. Eso ya lo están haciendo algunos bancos, como la Caixa, por ejemplo, aquí en España. Y voy a trabajar mucho también a nivel de mindfulness. O sea, quiero que conozcáis lo que es la meditación, lo que es la conciencia plena, lo que es estar tranquilo, poder vivir en paz, no estar rumiando continuamente con nuestra mente y disfrutar del momento, ¿vale? Respecto a qué, Adriana, me estás pidiendo requisitos. A la hora de, por ejemplo, me estás pidiendo requisitos para buscar financiación o, es que no entiendo tu pregunta. Ya es mi hora un poco... Vale.
Sí, tema financiación, lo veremos. Y entonces no se va a tratar de sesiones formativas, porque no es el caso. O sea, en un directo tú no pretendes formar a nadie, pero sí que se va a tratar de trabajar experiencias, ¿no? O sea, aquí realmente lo que hemos trabajado ahora son experiencias a nivel de decir, vale, ¿cómo puedo mejorar en esto o en aquello? Bueno, pues lo que me está diciendo Jorge creo que sería interesante. Y luego ya más adelante a futuros y decir, mira, pues quiero que tratemos a nivel individual este tema o este otro tema, pues por supuesto que estoy abierto para trabajar con vosotros de manera individual. Pero la idea es que tengáis esa conciencia o esa sabiduría o ese conocimiento para cuando luego tenéis que tratar estas cuestiones, pues de alguna forma saber cómo enfocarlas, Y, hablo por hablar, ya veremos más adelante, si igual me dedico a hacer algún tipo de formación online en este tipo de aspectos, es decir, una pequeña formación a nivel financiero para poder ir a un banco y poder hablar con propiedad, que es la TIE, que es la TAE, que es la comisión de apertura, que al final qué es lo que me queda a mí, qué es lo que tengo que pagar. Ese tipo de formaciones, pues esto es algo que yo empiezo a andar online. Y eso me gusta. Me gusta porque veo que es una manera rápida de conectar con mis clientes, con mi gente, de crear una comunidad dentro de Consubar. Y por otro lado, es una manera de que aprendamos todos. Yo el primero que tengo que aprender muchas cosas de vosotros. Quería comentaros que mi intención es, yo creo que sí que voy a poder y me va a gustar hacerlo, cada 15 días hacer una sesión. Y para mí que la próxima va a ser cómo crear un negocio en España para gente extranjera y la voy a hacer en inglés. Porque creo que hay que dar un poquito de luz a esa gente que viene de fuera, que está invirtiendo en nuestro país. Muy bien, pues nada, agradeceros la asistencia y nos vemos pronto.